los sistemas latinoamericanos han modificado sus sistemas de enjuiciamiento y persecución criminal, llevándolos desde modelos mixtos a modelos acusatorios, desde lógicas escritas a lógicas orales. Y eso implica para los litigantes, fiscales, defensas, abogados y abogadas privados y públicos, que deben estar atentos fundamentalmente a dos cosas. Por una parte, a todo lo que tiene que ver con las exigencias normativas y fácticas de cada audiencia del proceso penal. Una audiencia donde se discute legalidad de la detención o la imputación o formalización en las medidas cautelares o audiencias de preparación. Supone que el abogado y la abogada conozcan muy bien cuáles son los debates fácticos relevantes que se van a producir, qué normas resultan necesarias de conocer, aplicar y explicar y justificar, vale decir, entre otras cosas, el ejercicio de subsunción de los hechos y en el derecho, y cómo acreditar las afirmaciones que hacen a través de los antecedentes de respaldo y, bueno, en el juicio a través de las pruebas. Ese es un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con la capacidad argumentativa o la capacidad de persuasión, vale decir, no basta que el abogado o la abogada conozca los hechos y las reglas, sino que además debe presentarlos de un modo que sea claro, autosuficiente, sencillo, que englobe todos los elementos normativos exigibles y que sea capaz de persuadir al tribunal conforme a un relato, ¿verdad?, que resulte útil para explicar, ¿no?, sus intereses y sus pretensiones. Esta obra precisamente es un esfuerzo que hemos realizado con el propósito de revisar las principales audiencias del proceso penal. Entre ellas destacan, por supuesto, las audiencias de cautela de garantía, donde se producen vulneraciones de derechos de los intervinientes que exigen a un juez o una jueza de garantía o de control intervenir en su resolución. Luego revisamos también en el texto las audiencias de control de legalidad de la detención y toda la actividad autónoma de la policía. Audiencias también que miran los temas relacionados con imputación, formalización y los debates de medidas cautelares personales o medidas intrusivas, y todo lo que dice relación con salidas alternativas en el proceso penal. Pero esta revisión de las audiencias lo hacemos a partir de los tres roles centrales de un proceso penal, o sea, el rol de la fiscalía, el rol de la defensa y el rol de la jurisdicción, de los jueces y juezas de control o de garantía. Y eso permite que el libro sea útil y su lectura sea conveniente para cualquiera de los operadores o actores del proceso penal, pues en él lo que vamos relevando es qué es lo que es exigible bajo ese rol en términos, ¿verdad?, de responsabilidades, en términos de actuaciones esperadas, en términos de material, ¿verdad? Y al mismo tiempo vamos enfatizando cuáles serían los argumentos, las reglas, las interpretaciones y los puntos de vista que favorecerían las pretensiones en cada una de estas audiencias de estos distintos, ¿verdad?, operadores, con énfasis, naturalmente, en modelos de corte adversarial. Hemos revisado más de 7 u 8 legislaciones de América Latina, pero este libro no se basa en ninguna de ellas, sino lo que pretende es, a partir de la lógica que subyace al sistema acusatorio adversarial, poner, ¿no es cierto?, los énfasis en esas lógicas desde el punto de vista de los operadores en audiencias orales. A ver, la Fiscalía va a encontrar en este texto varias cosas. Primero, varios elementos que podrían auxiliar la labor que los fiscales tienen cuando concurren a una audiencia, y lo que deben hacer es enfrentarse a la necesidad de justificar ciertas acciones policiales como, por ejemplo, la flagrancia, por ejemplo, registros policiales, ¿verdad? Cómo argumentar y explicar la labor policial en su tránsito desde lo preventivo a lo represivo, ¿no? O cuando hay una flagrancia sobreviniente, o cómo justificar y explicar registros que normalmente la policía hace, pero bajo los parámetros y exigencias de la argumentación en audiencia. Por lo tanto, el fiscal va a encontrar en primer lugar en este texto una guía de materiales, ¿verdad?, de observaciones, de argumentaciones e interpretaciones normativas que facilitan
su rol como litigante estratégico en las audiencias de control de legalidad de la detención. Asimismo, hay un segundo aspecto que releva el libro que tiene que ver con las exigencias, ¿verdad?, el rol esperado de la labor del fiscal en punto a la imputación o la formalización, y acompañado de eso, lo que se espera del fiscal en términos de su rol en las solicitudes de medidas cautelares. ¿Qué material debe acompañar? ¿Qué justificaciones debe realizar? ¿Qué estándares o criterios debe tener a la vista para poder satisfacer las exigencias normativas y de la jurisdicción cuando litiga medidas cautelares personales o medidas intrusivas? Y ciertamente también el rol, ¿verdad?, esperado en temas de salidas alternativas al proceso penal. Bueno, el libro, al recorrer las distintas audiencias, las principales audiencias del proceso penal acusatorio, bajo el cual se estructura la mayor parte de los códigos latinoamericanos, lo que permite es ir identificando los temas centrales de una audiencia, cómo conducir esa audiencia, y el libro ciertamente aborda este punto en especial: cuáles son los debates centrales y las resoluciones esperadas de los jueces y juezas en las distintas audiencias de la fase de investigación del proceso penal. Pero no solo eso, sino que además los criterios o estándares que nosotros como autores hemos ido relevando, que nos parecen centrales para poder resolver dilemas que tienen que ver con afectación de derechos o garantías. Por eso tratamos la audiencia de cautela y garantía y las problemáticas que allí surgen, las problemáticas que hay que resolver en una audiencia de legalidad de la detención, y el rol esperado de la justicia, de la jurisdicción, de jueces y juezas, para resolver, ¿verdad?, estos conflictos, estos dilemas que plantea la Fiscalía y la Defensa, para que un tribunal diga si una detención se ajustó derecho o no, si una medida cautelar se justifica o no, si una medida intrusiva se justifica o no. Y eso lo hemos desarrollado en el texto a partir no solo de reglas, algunas de las cuales ciertamente son replicables en las distintas legislaciones, sino también criterios y estándares que la jurisprudencia y la doctrina han ido desarrollando. Bueno, las defensas penales públicas o privadas en América Latina enfrentan varios desafíos. El primero es llegar a estas audiencias con información propia, ¿no? Y por lo tanto, esto releva la importancia que tiene la investigación autónoma de la defensa, pero al mismo tiempo es un controlador de la calidad, de la suficiencia y de la consistencia de la información que la Fiscalía aporta para que en las distintas audiencias los jueces tomen decisiones. Entonces, el texto, desde el punto de vista de la defensa, coloca un énfasis en estas distintas etapas y audiencias de la fase de investigación acerca de cuál es el rol esperado de la defensa, las interpretaciones que maximizan los derechos y garantías del justiciable en cada una de estas etapas, y las argumentaciones y planteamientos estratégicos que uno esperaría de las defensas para que resulten exitosas de cara a la protección de derechos y garantías en estas distintas audiencias del proceso penal. Me parece que es un texto que va a ser muy útil independiente del rol que uno desempeñe, como fiscal, como defensa o como jueza de garantía o control. Es un texto que aporta interpretaciones normativas útiles, es un texto que desarrolla criterios y estándares que se han ido consolidando a propósito de los debates más importantes de la fase de investigación de un proceso acusatorio y adversarial, y aporta también insumos o ideas para profundizar lo que se espera de los operadores en estas distintas audiencias, que es producir información de calidad para la mejor toma de decisión posible por parte de la jurisdicción. Si hay algo que los ciudadanos y ciudadanas esperan de los abogados y abogadas, de los litigantes en el proceso penal, es que aporten oportunamente, transparentemente, información válida, de calidad, lícita, que permita una decisión, ¿verdad?, para los casos que se presentan. Este texto ciertamente les va a entregar un conjunto de insumos normativos y argumentativos para mejorar el rol que esperamos de los distintos actores del proceso penal. Muchísimas gracias, un placer.